Cuando hablamos de seguridad de producto es muy importante diferenciar entre dos términos, peligro y riesgo. El peligro es la fuente de la que emana la posibilidad de resultar herido, la fuente potencial de daño. Entendemos como daño el daño físico a la salud de las personas y en este caso de los niños, que son especialmente vulnerables. Los daños físicos pueden ser de tipo contusiones, magulladuras, fracturas o en los casos más graves asfixia o choque eléctrico, por ejemplo. Es muy importante que tengamos en cuenta que el peligro es una propiedad que tiene el producto que podría causar una lesión. El riesgo no describe ni el peligro ni la probabilidad, sino ambos a la vez. Combina el peligro en forma de gravedad de lesión y la probabilidad de resultar herido. Por ejemplo, subirse a un tobogán implica la posibilidad de caerse. Caerse forma parte intrínseca de la utilización del tobogán. Es el peligro intrínseco al tobogán. No obstante, muchos niños se suben y no se caen. Existe la probabilidad de que se caigan y resulten lesionados, pero no la certeza. De ahí que hay que diferenciar entre peligro y riesgo. La gravedad de la lesión depende del tipo de peligro. Por ejemplo, no es lo mismo, como hemos visto anteriormente, las piezas pequeñas en productos destinados a niños menores de 36 meses que podrían quedarse alojadas en la laringe y obstruir sus vías respiratorias con consecuencias fatales, que un borde cortante en un producto por un mal acabado que podría producir cortes superficiales. La gravedad también depende de la potencia del peligro. No es lo mismo tocar una superficie caliente a 50 grados centígrados que a 180 grados. También depende del tiempo en el que el peligro afecta al consumidor y de la parte del cuerpo que resulta herida. No es lo mismo un dedo, por ejemplo, que una lesión ocular grave. Y sobre todo la gravedad de la lesión depende del tipo de consumidor y del comportamiento que tenga respecto a los peligros a los que se ve expuesto. En el caso de los niños tenemos que tener en cuenta que estos son especialmente vulnerables y son menos cautelosos en relación a los peligros. La probabilidad de que ocurra la lesión depende de tres factores principales: la exposición al peligro, la aparición de un evento peligroso y de la posibilidad de evitar o limitar el daño. Dependiendo de la probabilidad de que el consumidor resulte herido y de la gravedad de la lesión, el nivel de riesgo podrá ser mayor o menor, aceptable o no aceptable. En términos relativos, el nivel riesgo cero no existe, siempre hay un riesgo permanente, residual. Es muy importante que establezcamos un nivel de riesgo en el que consideraríamos que el producto no presenta una amenaza para la salud de los niños. Existe un nivel de riesgo tolerable que digamos que es aceptable en los valores actuales de la sociedad en un contexto dado. Como hemos dicho, el nivel riesgo cero no existe y es importante alcanzar este riesgo mínimo que no supone una amenaza para la salud. Hemos visto qué es peligro, hemos visto qué es riesgo. ¿Cómo se relaciona esto con la seguridad? La seguridad es el margen de maniobra que tenemos a la hora de diseñar un producto para tomar los riesgos que queramos dentro de la zona de riesgos tolerables. En el momento que superamos esta frontera y pasamos a la zona de riesgos no tolerables, estamos en la zona no segura. La seguridad es a menudo un equilibrio entre permanecer a salvo de resultar lesionado y otras exigencias del producto, como son funcionalidad, innovación y otras expectativas de consumidores y usuarios. Es muy importante que cuando gestionéis la seguridad de vuestros productos tengáis en mente estos dos conceptos, la diferencia entre peligro y riesgo.